Hola a todos, hoy vamos a arrancar por el tema formación de compuestos. Primero vamos a arrancar por la formación de óxidos básicos. Repasando entonces, ¿cómo forma un óxido básico? Va a ser producto de la reacción entre un metal y el oxígeno para dar un óxido básico. Entonces vamos a arrancar por un ejemplo, el ejemplo más simple, con el sodio. Si vamos a la tabla periódica, el símbolo de sodio es Na y lo vamos a hacer reaccionar con oxígeno. Bien, el oxígeno, como es un gas, siempre debo colocarlo biatómico, que quiere decir que cada molécula de oxígeno va a tener dos átomos. Entonces debe llevar un 2 acá abajo. Entonces el producto entre la reacción entre el sodio y el oxígeno nos va a dar un óxido básico. Del lado de reactivos tengo solo sodio y oxígeno. Entonces del lado del producto siempre va a haber sodio y oxígeno. No puede haber otra cosa. Entonces sodio y oxígeno. Ahora bien, ya tengo los mismos elementos de un lado y del otro de la reacción, del lado de productos y del lado de reactivos. Ahora bien, tengo que ir a la tabla periódica y verificar que cada uno de estos elementos va a tener un estado de oxidación o valencia. Para el caso del sodio va a ser 1 positivo. Y para el caso del oxígeno siempre lo vamos a usar con valencia 2 negativa. También tiene la valencia menos 1 o 1 negativo, pero eso va a ser para el caso de peróxidos, que por el momento no lo vamos a tratar. Entonces bien, ahí tenemos, el sodio tiene una valencia positiva y el oxígeno tiene dos valencias negativas. Entonces este compuesto debe ser eléctricamente neutro. ¿Qué quiero decir? Con la valencia positiva del sodio tiene que equilibrar la valencia negativa del oxígeno. Entonces, ¿cómo hago para que, yo tengo que sumar estas cargas y me tienen que dar igual a 0? Entonces, ¿cómo hago para modificar que este más 1 complemente este menos 2? ¿Cómo lo hago? Agregando otro átomo de sodio a esta fórmula. Entonces, acá tendré formado el óxido de sodio. Entonces, por cada molécula de óxido de sodio voy a tener 2 átomos de sodio y 1 de oxígeno. ¿Cómo hago esto? Esto lo puedo hacer por un entrecruzamiento de cargas, o sea, este 1 vendría acá, que no se coloca, siempre se coloca a partir de 2, y este 2 aquí abajo. Recordar que este valor, cuando pasa acá, es en valor absoluto, siempre va a ser positivo, no puedo poner menos 2 aquí. Bien, entonces ahí ya tengo formado el óxido de sodio. Ahora estas cargas que están acá arriba, como ya formé el óxido de sodio y ya veo qué valencias tiene cada uno, entonces verifiqué que 2 por 1 positivo, 2 positivo, menos 2 negativos, esto igual a 0. Bien, como ya verifiqué eso, esto puedo eliminarlo. Lo correcto es que esto no esté, que lo tengamos incorporado. Ahí. Entonces, esta es la fórmula del óxido de sodio. Ahora bien, esta reacción tiene un balance. Tengo que tener siempre la misma cantidad de elementos de un lado que del otro. Entonces, aquí lo que me conviene arrancar siempre es por balancear el oxígeno. De este lado tengo un oxígeno y de este lado tengo 2 oxígenos. Entonces, ¿cómo hago para balancear esto? De este lado, del lado de productos, voy a tener que agregar un 2 acá adelante que me equilibre la cantidad de oxígenos, la cantidad de átomos de oxígeno. Entonces, ahora ya tengo este 2, aquí hay que pensarlo como si hubiera un paréntesis. Entonces me va a afectar tanto a la cantidad de sodio como a la cantidad de oxígeno. Entonces, bien, ahora tengo 2 oxígenos del lado de productos y 2 oxígenos del lado de reactivos. Y ahora debo verificar la cantidad de sodio.
Entonces tengo 2 por 2, 4 átomos de sodio. Entonces de este lado debo colocar un 4. Por el momento les estoy hablando de átomos. Más adelante vamos a ver, cuando ustedes ya tengan incorporado el concepto de mol, vamos a ver que estos numeritos son moles. Pero por el momento vamos a hablar como si fueran átomos, para simplificar la explicación. Bien, entonces ahora verifico, tengo 4 átomos de sodio de este lado, 2 por 2, 4 átomos de sodio, 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de oxígeno. Bien, aclaración. Cuando nos dicen de la fórmula del óxido de sodio, esta es la fórmula del óxido de sodio, sin el 2. Esto simplemente es un coeficiente estequiométrico, se llama, que más adelante lo vamos a aclarar cuando veamos el tema estequiometría. Entonces, la fórmula del óxido de sodio es esta, sin el 2. Esto simplemente es para balancear la reacción. Bien, entonces ahora vamos a nombrar esto. ¿Cómo lo nombramos? Siempre en un óxido básico tenemos que nombrar, primero en el nombre, primero se pone óxido de el elemento metálico. Entonces esto va a ser óxido de sodio. Óxido de sodio. Bien. Ahora podemos hacer, en este caso, el sodio tiene un solo estado de oxidación o valencia, pero hay otros metales que van a tener más de un estado de oxidación o valencia, como por ejemplo el caso del hierro. Entonces, vamos a hacer las dos posibles reacciones. Si vamos a la tabla periódica, vamos a ver que el hierro, su símbolo químico es Fe, va a tener dos valencias posibles. Más 2 y más 3. Bien, vamos a arrancar por la valencia más chica. Ya tenemos un ejemplo con un elemento con una valencia 1 positiva. Ahora vamos a hacer un ejemplo con un elemento con carga 2 positiva y después un ejemplo con un elemento con carga 3 positiva. Bien, vamos a arrancar por la más chica. Entonces, hierro más oxígeno. Del lado de reactivos, entonces del lado de productos no puedo tener otra cosa que hierro y oxígeno, porque son los dos reactivos. Entonces, de este lado ya van a reaccionar estos dos elementos y se va a formar un compuesto. Ahora, otra vez, como en el caso del óxido de sodio, vamos a tener que ver qué valencia tiene el oxígeno y qué valencia tiene el hierro. Como ya les dije, siempre vamos a usar el oxígeno con valencia 2 negativa. Entonces, si quieren ponemos acá las dos valencias negativas. Esto se puede poner así o así. En general, cuando es a partir de 2 se pone el número, o sea, cuando es mayor a 2 se pone el numerito. En general, cuando es hasta 2 se pone 2 signos menos o 2 signos positivos. Eso como más le guste, no hay problema entre las dos nomenclaturas. Simplemente es cuestión de costumbre de cómo uno se acostumbra a realizar el ejercicio. Entonces, vamos a poner, como ya pusimos las dos negativas acá, así. Bien. Entonces ahora verifico que el oxígeno tiene dos cargas negativas y el hierro tiene dos cargas negativas. Entonces la sumatoria de estas dos cargas me va a dar igual a 0. 2 positivo menos 2 negativo igual a 0. Entonces ahí ya tendré formado el óxido de hierro para valencia 2 positiva. Y después vamos a ver cómo lo nombro. Bien, entonces ahora ya tengo el óxido de hierro para valencia 2 y ahora debo verificar el balance de la reacción. De este lado, del lado de los productos, tiene que ser igual al lado de reactivos, la cantidad de elementos. Entonces, arranco siempre por el oxígeno. De este lado de la reacción, del lado de productos, veo que tengo un solo oxígeno y de este lado tengo dos oxígenos.
¿Cómo debo balancear? Debo agregar un 2 acá adelante. Siempre los numeritos que coloco acá deben ser números enteros, nunca números fraccionarios. Siempre, no puedo poner acá media molécula de oxígeno. Siempre son números enteros los que están antes de los elementos y de los productos. Entonces, bien, como habíamos dicho, coloco un 2 acá adelante para modificar la cantidad de oxígeno. Y ahora tengo 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de oxígeno. Pero bien, ahora ese 2 me modificó la cantidad de hierro. Entonces tengo 2 hierros de este lado y 1 de este lado. Entonces, ¿cómo hago para balancear? Coloco un 2 acá adelante. Entonces tengo 2 hierros, 2 hierros, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Bien, después lo vamos a nombrar, así hago la explicación. Ahora vamos a formar el óxido de hierro con valencia 3 positivo. Bien, entonces, hierro más oxígeno. Entonces, de este lado tengo hierro y oxígeno, de este otro lado tengo que tener hierro y oxígeno, no puede haber otra cosa. Bien, entonces ahora anoto las valencias de los elementos. Bien, entonces ahora si hago 3 más 3 menos 2 me va a dar 1 positivo. Entonces no está balanceada la reacción. Esta molécula tiene que ser eléctricamente neutra, como les dije. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, simple. Tengo que bajar este 2 en valor absoluto acá y este 3 en valor absoluto acá. Y entonces ahora verifico. 2 por 3 positivas van a ser 6 positivas. 3 por 2 negativas van a ser 6 negativas. Entonces, si hago la sumatoria acá, 6 menos 6 igual a 0. Entonces ahí tendré formado el óxido de hierro con valencia 3. Bien, ahora que ya lo tengo formado, esto puedo eliminarlo. Y ahí tengo el óxido de hierro con valencia 3. Bien, entonces ya lo tengo formado. Ahora tengo que equilibrar la reacción. ¿Cómo lo equilibro? Bueno, arranco por el oxígeno otra vez. De este lado tengo 3 oxígenos, de este lado tengo 2 oxígenos. ¿Cómo hago para que de ambos lados me quede la misma cantidad de oxígenos? Ahora que tengo 3 y 2. Bueno, tengo que multiplicarlo de un lado y del otro de la reacción por un número que me dé lo mismo de los dos lados. Entonces, si tengo este número 3 acá abajo, puedo colocar 3 de este lado. Entonces ahora tengo 3 por 2, 6. Y este 2, que está acá abajo, puedo ponerlo acá. Entonces ahora tengo 3 por 2, 6. Y 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. Entonces ahí ya tendré equilibrada la cantidad de oxígenos. Ahora bien, recordando, este 2 como es distributivo, me va a afectar tanto al hierro como al oxígeno. Entonces, ahora ¿cuántos hierros tengo? 2 por 2, 4. Entonces, de este lado de la reacción, del lado de reactivos, debo colocar un 4 antes. Siempre cuando modifico la cantidad, siempre va antes el número del elemento, no después. Si lo pongo acá abajo estaría mal. Lo que tengo que hacer es agregarlo acá. Bien, entonces ahí ya tengo 4 átomos de hierro, 2 por 2, 4 átomos de hierro, 3 por 2, 6 átomos de oxígeno, 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. Entonces ahí tendré formado el óxido y balanceada la reacción. Bien, entonces ahora, ya formé los dos. Recordar que el óxido es este número simplemente es un coeficiente estequiométrico que no va en la fórmula. Si me dicen, deme la fórmula del óxido de hierro 3, que ya vemos cómo se nombra, debo poner solo esto: hierro con subíndice 2, oxígeno con subíndice 3. Esa es la fórmula del óxido. Bien, entonces ahora, ¿cómo hago para nombrar esto?
Bueno, ahora tengo un sistema para nombrarlos. Cuando un elemento tiene dos estados de oxidación, va a tener uno más chico y uno más grande. Al más chico le voy a tener que, al nombre le voy a tener que agregar la terminación oso. Y con la valencia más grande, la terminación ico. Entonces, ambos son óxidos. Vamos a borrar, así entra bien el nombre. Óxido ferroso. Entonces, como es la valencia más chica de las dos posibles, la terminación del nombre es con oso. Entonces ahora, para la valencia más grande, debo terminar el nombre con la terminación ico. Entonces este va a ser el óxido férrico. Entonces, para la menor valencia, terminación oso, para la mayor valencia, terminación ico. Bien, entonces acá ya hemos visto cómo formar un óxido básico. Más adelante vamos a ver que esto también ocurre para otros elementos y ya no van a ser otros óxidos que, por ejemplo, van a ser óxidos ácidos, cuando de este lado de la reacción tengamos un no metal. Bien, por el momento damos por finalizada la explicación de óxidos básicos.